El Caribe mexicano es un ser de dos caras. Una, la que sonríe en las postales, es de una belleza casi insultante, un lienzo de aguas turquesas, arenas blancas y palmeras que se mecen con una pereza estudiada. Es la cara que Holbox le muestra al mundo, la del turismo de lujo discreto, la de los hoteles boutique y los restaurantes con menús en inglés. Pero detrás de esa máscara de paraíso vive otra isla. Una isla de calles de arena que se convierten en lodo con el primer aguacero, de casas de bloques sin pintar, de miradas que han aprendido a ver sin ser vistas. Es un lugar donde el zumbido de los carritos de golf de los turistas se mezcla con el murmullo sigiloso de los halcones del cártel, cuya presencia, como una mancha de aceite en el agua cristalina, se extiende lenta e inexorablemente, recordándole a la gente local que el paraíso, como todo, tiene un dueño. Santiago Vargas era un hombre de la segunda isla, la de verdad. A sus 58 años, su piel era un mapa de soles y sales, cada surco una historia de lucha silenciosa contra el mar. No conocía las cartas de los restaurantes de moda ni el sabor de los cócteles exóticos. Su mundo olía a gasolina, a carnada y a salitre. Era un hombre anfibio, más cómodo en la cubierta de su pequeña lancha, la Anamar, que en tierra firme. Para la comunidad de pescadores, Santiago era una institución silenciosa, un faro de honestidad en un océano cada vez más turbio. Lo respetaban por su pericia, por su capacidad para leer el clima en la forma de las nubes y predecir la ruta de los meros con una intuición casi mística. Era un hombre del pasado, un vestigio de un Holbox que se desvanecía con cada nuevo hotel construido. Su jornada comenzaba en la profunda oscuridad que precede al alba, un ritual inmutable. El primer sonido era el borboteo del café de olla que Elena, su esposa, preparaba con una devoción religiosa. Luego, el silencio. Un silencio compartido mientras bebían el líquido amargo y dulce, comunicándose en un lenguaje de miradas y gestos forjado a lo largo de 40 años. Santiago se calzaba sus botas de hule, gastadas y agrietadas, y salía a la noche. El aire fresco y salino lo recibía como un viejo amigo. Caminaba hacia el muelle, donde la Anamar lo esperaba, meciéndose suavemente sobre el agua oscura. La lancha no era solo una herramienta, era una extensión de su propio ser, un caparazón de fibra de vidrio y madera que conocía sus miedos, sus esperanzas y el peso de sus deudas. Una vez en el Cintus mar, Santiago se transformaba. En tierra era un hombre callado, casi invisible, pero en la inmensidad azul se convertía en un rey en su modesto reino. Cada movimiento era preciso, económico. La forma en que lanzaba las trampas para langosta, el nudo exacto que usaba para asegurar el sedal, la paciencia con la que esperaba el tirón en la línea. Sus manos, gruesas y callosas, trabajaban con una memoria propia, mientras su mente navegaba por un mar de preocupaciones. Pensaba en la cuenta del tendero, en la reparación del motor que no podía seguir posponiendo, y sobre todo en la sombra que se cernía sobre su hogar, una sombra que tenía nombre de enfermedad, y el rostro pálido y amado de su nieta, Sofía. El regreso a casa era el ancla de su día. El sol cayendo sobre la laguna de Yalajau pintaba el cielo de naranjas y morados, un espectáculo gratuito que Santiago nunca daba por sentado. Vendía la pesca del día directamente en el muelle a los intermediarios que abastecían a los restaurantes. El regateo era siempre el mismo, una danza de ofertas y contraofertas que solía dejarlo con un puñado de billetes arrugados y la sensación agridulce de haber trabajado 15 horas por casi nada. Luego, el camino a casa, al refugio de paredes de cemento que él mismo había levantado bloque a bloque. Allí lo esperaba el aroma de la cena y el calor de su familia, el verdadero tesoro que el mar, a pesar de su generosidad, no podía ofrecerle. Su casa era un microcosmos de su vida, humilde pero digna. En la pared principal colgaba una fotografía descolorida de su boda con Elena, ambos jóvenes, y con una mirada llena de sueños que la vida se había encargado de matizar. Junto a ella, los dibujos infantiles de Sofía, pegados con cinta adhesiva. Soles sonrientes, peces de colores y una pequeña lancha llamada Anamar. Cada objeto contaba una historia de sacrificio y amor. La vieja mecedora,
donde Santiago se sentaba a remendar sus redes, el altar con una Virgen de Guadalupe, rodeada de flores de plástico, la pequeña televisión que solo encendían por las noches. Era un santuario contra la dureza del mundo exterior, un lugar donde la pobreza era una condición, pero no una identidad. Elena era el corazón de ese hogar, una mujer de fortaleza silenciosa, cuyo rostro reflejaba la misma resistencia que el de su marido. Ella llevaba las cuentas, estiraba cada peso hasta lo inverosímil y enfrentaba la enfermedad de su nieta con una entereza que a Santiago le partía el alma. Él veía el miedo en sus ojos cuando creía que nadie la miraba. Notaba el ligero temblor en sus manos cuando le administraba la medicina a la niña. Discutían a veces, en susurros, sobre el dinero que no tenían, sobre las opciones que se agotaban. Eran las conversaciones desesperadas de dos almas buenas atrapadas en una tormenta perfecta, buscando a tientas un salvavidas que no existía. Y en el centro de esa tormenta estaba Sofía. A sus 8 años, poseía una sabiduría que no correspondía a su edad, una comprensión tácita de la fragilidad de su propia vida. La leucemia le había robado el color de las mejillas y la energía para correr por la playa, pero no le había quitado la luz de los ojos. Pasaba horas dibujando, creando mundos fantásticos donde no existían las agujas ni los hospitales. Su vínculo con Santiago era profundo, casi telepático. Se sentaba a su lado mientras él reparaba las redes, escuchando sus historias del mar, de peces gigantes y sirenas esquivas. Era en esos momentos cuando el peso del mundo parecía aplastar a Santiago, al verla sonreír, al sentir su pequeña mano en la suya, sabiendo que el tiempo era un lujo que se les estaba acabando. Una tarde, mientras la observaba dibujar en el patio, Sofía le preguntó: «Abuelo, ¿el mar es infinito?». Santiago, con un nudo en la garganta, la miró. Vio en sus ojos no solo una pregunta infantil, sino una reflexión profunda sobre la vida y sus límites. «Sí, mi niña», le respondió, «es tan grande que no tiene fin. Y está lleno de tesoros. Quisiera conocer todos sus tesoros», susurró ella, antes de que un acceso de tos la doblara por la mitad. Santiago la abrazó, sintiendo la fragilidad de su pequeño cuerpo, y en ese momento le hizo una promesa silenciosa. Encontraría un tesoro lo suficientemente grande en ese mar infinito para salvarla, aunque tuviera que navegar hasta el mismo infierno para conseguirlo. El diagnóstico del médico en Cancún había sido un martillo pilón. Palabras como agresiva, refractaria y trasplante de médula resonaron en la pequeña sala de consulta, despojándolos de toda esperanza. El especialista les habló de una clínica en Houston, un tratamiento experimental con un alto índice de éxito. Luego les habló del costo. La cifra era tan obscena, tan fuera de su realidad, que Santiago sintió que el aire le faltaba. Era como si le hubieran dicho que para salvar a Sofía tenía que comprar la luna. Volvieron a Holbox en silencio, cada uno perdido en su propio laberinto de dolor. Habían vendido todo, pedido prestado a amigos y familiares, pero lo recaudado no era ni una gota en el océano de lo que necesitaban. La impotencia era un veneno lento que los consumía día a día. La tormenta de aquel día no fue como las demás. Nació en el sur, con una furia inusitada, y se abalanzó sobre la costa sin previo aviso. El cielo pasó de un azul brillante a un morado apocalíptico en cuestión de minutos. Santiago estaba lejos de la costa, persiguiendo un banco de meros. El mar, habitualmente su aliado, se convirtió en una bestia enfurecida. Olas como edificios de agua se levantaban y se estrellaban contra la Anamar, amenazando con partirla en dos. El viento aullaba como un alma en pena. Era una batalla primitiva, la de un hombre y su pequeño bote contra la ira desatada de la naturaleza. Cada músculo de su cuerpo se tensó, sus manos aferradas al timón, sus ojos fijos en el horizonte caótico, luchando por cada metro, por cada segundo de vida. Con el motor forzado al límite y su conocimiento enciclopédico de la costa, logró guiar la Anamar hacia la reserva de Yumbalam. Era su única oportunidad, un laberinto de canales y manglares que podía ofrecer algo de refugio contra la violencia del mar abierto. Entró en una ensenada remota, un lugar que pocos conocían
y el rugido de la tormenta se atenuó ligeramente, reemplazado por el sonido del viento azotando las hojas de los mangles. Mientras su corazón recuperaba un ritmo casi normal y sus pulmones se llenaban de aire, sus ojos, acostumbrados a escudriñar el agua en busca de señales, detectaron algo que no encajaba. Una forma oscura y angulosa, antinatural en ese paisaje orgánico, encallada torpemente entre las raíces de un árbol. La curiosidad, un instinto tan primario en un pescador como el de respirar, lo venció. A pesar del peligro y del agotamiento, maniobró la anamar para acercarse. Era una lancha rápida, de esas que llaman educadoras, un bólido diseñado para cortar las olas a velocidades de 1900 km. Vértigo, no para navegar por los canales de un manglar. Tenía el casco parcialmente reventado, una herida abierta por la que entraba el agua con cada ola. El silencio que la rodeaba era pesado, ominoso. No había señales de vida. Un escalofrío le recorrió la espalda, uno que no tenía nada que ver con el frío de la lluvia. Aquel barco era un mal presagio, un pedazo de ese otro Holbox, el oscuro, que había naufragado en su mundo. Con el cuchillo de pesca entre los dientes y el corazón en la boca, abordó la embarcación fantasma. El interior era un caos de equipo electrónico destrozado y agua de mar. Y luego los vio. Dos hombres, vestidos con ropa cara ahora empapada y desgarrada, yacían en posiciones grotescas. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la nada. Sus rostros una máscara de sorpresa y violencia. No había duda de que estaban muertos, víctimas de la misma tormenta que casi lo había matado a él. Pero junto a ellos, asegurados con correas al suelo de la cabina, había algo más. Una serie de bultos voluminosos, envueltos en plástico negro y sellados con una meticulosidad industrial. Eran paquetes impermeables, diseñados para proteger su contenido a toda costa. El instinto le gritó que se largara, que huyera de allí y olvidara lo que había visto. Era la opción lógica, la sensata. Ese barco y su cargamento pertenecían a gente a la que era mejor no conocer, gente que no perdonaba ni olvidaba. Pero la lógica se desvaneció cuando el rostro febril de Sofía apareció en su mente. Vio sus ojos suplicantes, sintió el recuerdo de su cuerpo frágil en sus brazos. La sensatez no podía pagar un tratamiento en Houston. La prudencia no podía comprarle más tiempo a su nieta. Movido por una fuerza que no comprendía del todo, una mezcla de amor desesperado y fatalismo, tomó su cuchillo. El filo rasgó el plástico negro con un sonido que pareció resonar en toda la ensenada, el sonido de un umbral que se cruzaba para no volver. El primer fajo de billetes de $100 le quitó el aliento, luego otro y otro. Estaban perfectamente empaquetados, secos, intactos. Abrió un segundo paquete y encontró lo mismo. Era una cantidad de dinero que su mente apenas podía procesar, una fortuna obscena que olía a peligro y a muerte. Hizo un cálculo rápido y la cifra que resultó le provocó un vértigo nauseabundo. Millones, millones de dólares. El tesoro del mar, el tesoro que le había prometido en silencio a Sofía. El dinero del cártel, una entrega fallida, un regalo envenenado del diablo. Por un instante, la magnitud de su descubrimiento lo paralizó. Tenía en sus manos la salvación de su nieta y su propia sentencia de muerte. El dilema lo partió en dos. Su conciencia, forjada en una vida de trabajo honesto y principios sencillos, le gritaba que aquello era una locura, un suicidio. Tocar ese dinero era como meter la mano en un nido de serpientes venenosas. El miedo era una presencia física, un nudo de hielo en el estómago que le impedía respirar. Imaginó los rostros de los hombres que vendrían a buscarlo, hombres sin piedad, para quienes su vida valdría menos que nada. Se vio a sí mismo torturado, a su familia amenazada. El terror era tan real, tan palpable, que estuvo a punto de dar media vuelta y dejarlo todo como estaba, dejar que el mar se quedara con su secreto maldito. Pero entonces, el recuerdo de la voz del doctor volvió a su mente. El tiempo es crucial, señor Vargas. La imagen de Sofía, cada día más pálida, más débil, se superpuso a su miedo. ¿Qué clase de muerte era peor? ¿Una rápida y violenta a manos de unos sicarios o la lenta agonía de ver a su nieta consumirse mientras él se ahogaba en su propia impotencia? La balanza,
que un minuto antes se inclinaba hacia la supervivencia, ahora se decantaba con una fuerza irresistible hacia el sacrificio. El amor por Sofía era un contrapeso más poderoso que el miedo a la muerte. De repente, la elección dejó de ser una elección. Era un imperativo, una obligación, la única salida de un laberinto sin escapatoria. Con una determinación febril comenzó la tarea. El temblor de sus manos no era de miedo, sino de adrenalina. Movió los pesados paquetes desde la lancha naufragada hasta la Ana-Mar, escondiéndolos en los compartimentos secretos bajo la cubierta, lugares que solo él conocía. Cada bulto que aseguraba era un clavo más en su propio ataúd, pero también un ladrillo en el hospital que salvaría a su nieta. Trabajaba con la urgencia de un hombre que corre delante de una explosión, sin permitirse el lujo de pensar, solo de actuar. El pescador honesto, el hombre invisible de Holbox, estaba muriendo, y en su lugar nacía un ladrón, un fugitivo, un hombre que le había declarado la guerra a un monstruo. Una vez que el último paquete estuvo a bordo, se dedicó a borrar sus huellas. Con el hacha que siempre llevaba para cortar cabos, abrió un boquete en el casco ya dañado de la lancha de los narcos. El agua comenzó a entrar a borbotones, reclamando el barco y sus ocupantes muertos. Observó cómo la embarcación se hundía lentamente, desapareciendo bajo la superficie del agua oscura y turbulenta, llevándose consigo la prueba de su crimen. No sintió remordimiento, solo un vacío helado. La tormenta comenzaba a amainar, como si la naturaleza hubiera cumplido su propósito de ponerle el tesoro en su camino. Santiago encendió el motor de la Ana-Mar y puso proa hacia Holbox, navegando bajo un cielo que se abría, pero con una tempestad mucho más oscura desatada dentro de su alma. No, se atrevió a mirar atrás. Sabía que la ensenada ya no era solo un refugio, sino la tumba de su vida anterior. Cada milla que lo acercaba a casa era una milla que lo alejaba de la persona que había sido. El peso en la lancha era mucho más que el de los billetes. Era el peso de una decisión irreversible, una carga que llevaría sobre sus hombros por el resto de sus días, fueran estos muchos, o más probablemente, muy pocos. Mientras la costa de Holbox comenzaba a dibujarse en el horizonte, una única certeza lo consumía. Había salvado a su nieta, pero se había condenado a sí mismo. El precio de un milagro era su propia alma, y acababa de pagarlo al contado. Si la tensión de esta decisión te tiene al borde del asiento, si sientes el peso de cada dólar que Santiago acaba de robar, esto es solo el comienzo. La tormenta ha pasado, pero el verdadero huracán está por desatarse. Para no perderte ni un solo momento de la cacería humana que está a punto de comenzar, suscríbete a nuestro canal ahora mismo y activa las notificaciones. Dale un like a este video si crees que harías lo mismo por tu familia y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad estás siguiendo esta historia de sacrificio y supervivencia. Tu apoyo es crucial para nosotros. Únete a la comunidad. El regreso de Santiago a Holbox fue el de un espectro deslizándose por las aguas que lo vieron nacer. Atracó la Ana-Mar, no en el muelle principal, sino en una pequeña caleta oculta por el mangle, un lugar que solo los chinchims, pescadores más viejos, recordaban. El motor se apagó con un suspiro cansado y el silencio que siguió fue atronador, lleno de los gritos de su conciencia. Movió los bultos de dinero, ahora un peso tangible de su pecado, desde los compartimentos de la lancha hasta el doble fondo de un viejo arcón en su cobertizo, un lugar que ni Elena conocía. Cada viaje desde la barca hasta la tierra firme era una procesión fúnebre por el hombre que había sido. Sus pasos pesados sobre la arena húmeda, marcando el inicio de un camino sin retorno. El olor a sal y a miedo se adhería a su piel, una nueva identidad que no podría lavar jamás. Dentro de la casa, la luz de un solo quinqué dibujaba sombras danzantes en las paredes. Elena estaba sentada a la mesa, esperándolo, como siempre hacía. Pero esta vez la pregunta en sus ojos no era sobre la pesca del día, era una pregunta sobre la tormenta, sobre la oscuridad que él había traído consigo. Las palabras de Santiago fueron un torrente de susurros urgentes y fracturados. No hubo tiempo para la verdad completa,
solo para la versión que necesitaban para sobrevivir. Encontré algo que puede salvar a Sofía, pero nos pone en un peligro mortal. Le mostró apenas un fajo de billetes, suficiente para validar su historia, suficiente para encender una chispa de esperanza y terror en la mirada de su esposa. Le rogó que confiara en él, que preparara una maleta con lo indispensable para ella y la niña. La conversación fue una danza delicada sobre un abismo de verdades no dichas. Elena, con una intuición forjada en décadas de compartir una vida, sabía que había más, mucho más de lo que Santiago le contaba. Vio la muerte en los ojos de su marido, el temblor en sus manos, y comprendió que el tesoro que había encontrado tenía un dueño que no aceptaría un no por respuesta, pero también vio la determinación inquebrantable de un hombre que luchaba por su familia. No hizo más preguntas. Asintió, sellando un pacto de silencio y fe. Le preparó un bulto con comida, agua y su viejo rosario. El adiós no fue de palabras, sino un abrazo apretado, un beso en la frente de su nieta dormida, una última mirada a la casa que había sido su único mundo. Santiago se marchó antes del amanecer, un fantasma zarpando hacia el sur. Mientras la Anamar se perdía en el horizonte, la maquinaria del cártel de Sinaloa ya estaba en movimiento. La tormenta había sido una bendición y una maldición. Había creado el caos perfecto para un robo, pero también había dejado un rastro. Un equipo de recuperación enviado a la última posición conocida de la Tiburón Sepni encontró los primeros restos, un chaleco salvavidas, un trozo de fibra de vidrio, nada más. La noticia ascendió por la cadena de mando con la velocidad de un impulso electrónico, hasta llegar a una hacienda en el corazón de la selva yucateca. Allí, Ricardo Morales, conocido en su círculo como El Martillo, recibió el informe sin alterar el gesto. Era un hombre de mediana edad, de apariencia burocrática y ojos que carecían de cualquier atisbo de emoción. Para él, los 35 millones no eran una pérdida, eran un problema de inventario y, sobre todo, una afrenta a su autoridad. El Martillo no operaba con la furia de los viejos capos, sino con la precisión de un CEO. Desplegó un mapa de la península sobre su escritorio de caoba y su mente comenzó a conectar los puntos. La tormenta, la ruta de la lancha, las corrientes. La pérdida no fue un ataque, fue un accidente aprovechado por un carroñero. Quiero los nombres de todos los pescadores y barcos que estaban en esa zona. Revisen los manifiestos, los registros portuarios. Interroguen a mis informantes en cada cooperativa pesquera desde El Cuyo hasta Isla Mujeres. Alguien vio algo, alguien sabe algo. No quiero un culpable, quiero al oportunista. Encuéntrenlo, ordenó a su jefe de seguridad, su voz tan tranquila como letal. La cacería no comenzaba con disparos, sino con datos, con una red de información que se extendía por toda la costa. Para Santiago, los primeros días de fuga fueron un infierno de paranoia. Navegaba solo de noche, una pequeña mancha en la inmensidad del mar Caribe, usando las constelaciones como mapa, un conocimiento ancestral que ahora era su única brújula hacia la salvación. Durante el día, se ocultaba en los laberínticos manglares de la biosfera de Sian Kaan, cubriendo la Anamar con ramas y lonas, soportando el calor húmedo y los enjambres de mosquitos. Cada sonido lo hacía sobresaltar: el pis, motor lejano de una lancha de turistas, el zumbido de un insecto que confundía con el de un dron. El mar, su santuario, se había convertido en una prisión sin muros, y el sol, que antes marcaba el ritmo de su trabajo, ahora era el ojo de su enemigo, obligándolo a esconderse como una alimaña. La soledad era su compañera constante, una presencia que le carcomía el alma. Las horas de inactividad, oculto en el manglar, eran las peores. Su mente, sin la distracción del trabajo físico, se convertía en su propio verdugo. Revivía una y otra vez el momento del robo, la mirada vacía de los hombres muertos. Se preguntaba por Elena y Sofía, imaginando los peores escenarios. La culpa y el miedo eran como dos buitres que se disputaban los restos de su cordura. Aferraba el viejo rosario que Elena le había dado, sus dedos recorriendo las cuentas gastadas, mientras susurraba plegarias que se perdían en el denso follaje.
pidiendo una protección que dudaba merecer. Se estaba convirtiendo en un animal salvaje, guiado solo por el instinto de supervivencia y el recuerdo del rostro de su nieta. Mientras tanto, en Holbox, la red de El Martillo daba sus primeros frutos. Dos hombres de aspecto discreto, que parecían más contadores que sicarios, se sentaron en la cantina del puerto, comprando rondas de cerveza y prestando oído. No tardaron en escuchar el nombre de Alonso, un pescador conocido por su boca grande y su corazón lleno de envidia. Siempre había resentido a Santiago por su pesca siempre más abundante, por el respeto que generaba sin pedirlo, por una vieja disputa sobre los límites de una zona de langostas. Alonso era un hombre pequeño carcomido por un rencor grande, el tipo de hombre que disfruta viendo caer a los que considera mejores que él. Era el eslabón débil perfecto. Los hombres se acercaron a Alonso con una amabilidad calculada. No hubo amenazas, solo una conversación casual, una oferta de dinero por información sobre movimientos extraños durante la tormenta. Alonso, envalentonado por el alcohol y la codicia, no tardó en hablar. Contó cómo había visto la Anamar regresar al amanecer, mucho después que el resto de los barcos, y cómo Santiago se movía con un sigilo inusual, como si escondiera algo. Describió la expresión del pescador, una que nunca había visto antes, la de un hombre perseguido. No sabía lo que había hecho Santiago, pero la oportunidad de perjudicarlo y ganar dinero al mismo tiempo era demasiado tentadora. Por un fajo de billetes, Alonso vendió a Santiago sin comprender la magnitud de la sentencia que acababa de firmar, tanto para su rival como para sí mismo. La información llegó a El Martillo como un rayo de luz en la oscuridad. El nombre, Santiago Vargas, fue introducido en su sistema. Aparecieron sus datos: edad, familia, tipo de embarcación, un perfil de bajo riesgo, un don nadie, pero el informe de Alonso encajaba perfectamente con su teoría del carroñero. La orden fue inmediata y precisa. Envíen drones a la costa de Siancaan, que busquen una lancha pesquera escondida. Notifiquen a nuestras patrullas marítimas. El objetivo se llama Santiago Vargas. Lo quiero vivo. De repente, la búsqueda a ciegas se convirtió en una persecución con nombre y apellido. El vasto poder del cártel ahora se concentraba en un único punto en el mapa: un pescador de 58 años a bordo de una vieja lancha. Para Santiago, el juego acababa de cambiar. Ya no era un sospechoso anónimo, era la presa designada. Santiago sintió el cambio antes de verlo. Fue una sensación en la nuca, el instinto de presa que se siente observada. Una mañana, mientras oteaba el horizonte desde su escondite, vio el punto negro de un dron suspendido en el cielo, peinando metódicamente la línea de la costa. El corazón le dio un vuelco. Se habían vuelto más inteligentes, más tecnológicos de lo que jamás hubiera imaginado. Aquello no era una simple búsqueda de lanchas rápidas, era una cacería personal. Esa misma noche, mientras navegaba al amparo de la oscuridad, una potente patrullera del cártel pasó a menos de 1 kilómetro de su posición, su reflector barriendo la superficie del agua. Se salvó por pura suerte y por la insignificancia de su Anamar en la inmensidad de la noche. Sabía que su tiempo y sus opciones se estaban agotando. Tenía que llegar a Punta Allen. Tenía que encontrar a Mateo. Punta Allen era el fin del mundo, el último bastión de tierra en una lengua de arena que se adentraba en el mar, un pueblo de pescadores, donde la ley era una sugerencia y los extraños no eran bienvenidos. Santiago llegó al amanecer, exhausto, deshidratado y con la barba crecida. Su aspecto era el de un náufrago. Amarró la Anamar en un muelle destartalado y caminó por el pueblo, sintiendo las miradas de desconfianza de los locales. Encontró la cabaña de Mateo al final de una vereda, apartada del resto. Era una choza de madera y techo de palma, rodeada de redes de pesca y viejas boyas de cristal. Mateo estaba sentado en el porche, limpiando un pescado con un cuchillo, y al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de Santiago. No hubo sorpresa en su rostro, solo un reconocimiento sombrío, como si hubiera estado esperando la llegada de los problemas. Mateo y Santiago habían crecido juntos, aprendiendo a pescar en las mismas aguas.
Pero mientras Santiago había elegido el camino recto, Mateo siempre se había sentido atraído por los atajos, por las mareas más turbias del contrabando. Años atrás, durante el huracán Gilberto, la lancha de Mateo se había ido a pique, y él se habría ahogado de no ser porque Santiago arriesgó la Anamar y su propia vida para sacarlo del mar embravecido. «Me debes una», le había dicho Santiago en broma. «Te la pagaré con mi vida», había respondido Mateo en serio. Ahora el momento de pagar esa deuda había llegado. Santiago se sentó frente a su amigo, sin necesidad de preámbulos, y le contó todo: la enfermedad de Sofía, el dinero, la cacería. Mateo lo escuchó en 1910. Silencio, su rostro impasible, mientras el filo de su cuchillo seguía desescamando el pescado con una calma inquietante. Cuando Santiago terminó de hablar, un silencio pesado se instaló entre ellos, solo roto por el sonido de las olas. Mateo dejó el pescado, se limpió las manos en sus pantalones y miró a su amigo a los ojos. «Sabes que ayudarle a un hombre que le robó al cártel es como abrazar a un muerto, ¿verdad? La peste se pega», dijo con una voz ronca. Santiago simplemente asintió. Su mirada era toda la respuesta que Mateo necesitaba. Vio en él no a un ladrón, sino a un abuelo desesperado. «La deuda es la deuda», suspiró Mateo finalmente, levantándose. «Escóndete en el cobertizo. No salgas por nada del mundo. Necesito hacer unas llamadas, ver qué tan profundo es el agujero en el que te metiste». En ese momento, Santiago supo que tenía una oportunidad. Una muy pequeña, pero era más de lo que había tenido en días. Mateo era un hombre de recursos. Aunque retirado del negocio, aún conservaba una red de contactos, de oídos y ojos en lugares clave. Pasó el día hablando en susurros por un viejo teléfono satelital, usando un lenguaje en clave que Santiago apenas entendía. Las noticias que trajo al anochecer eran nefastas. «Es peor de lo que pensabas, compadre. No es cualquier facción, es la gente de El Martillo. Ese cabrón no perdona una. Tienen tu nombre, tu foto, todo, y están ofreciendo una fortuna por ti». Mateo desplegó un mapa náutico sobre la mesa. «Tu plan de seguir por la costa es un suicidio. Te están esperando. Pero hay otra ruta. A través de los cayos, por canales que no aparecen en los mapas. Es peligrosa, llena de arrecifes, pero es la única que te queda. La red se cierra, el peligro aumenta y la ayuda ha llegado en la forma de un viejo amigo. ¿Será suficiente para que Santiago escape de las garras de un enemigo tan poderoso? Si quieres seguir navegando en estas aguas peligrosas junto a él, suscríbete al canal ahora mismo. No queremos que te pierdas el punto de quiebre que está a punto de suceder. Y dinos, ¿desde qué ciudad estás sintiendo cómo sube la marea de la tensión? Déjanos tu comentario. Queremos saber hasta dónde llega esta increíble historia. Tu apoyo es nuestro motor. Gracias a Mateo, Santiago pasó de ser un fugitivo a la deriva a tener una estrategia. Le proporcionó bidones de gasolina, comida enlatada, agua potable y, lo más valioso, un plan. Durante 2 días, mientras Santiago descansaba y recuperaba fuerzas, Mateo le enseñó el nuevo rumbo, marcando en el mapa cada arrecife peligroso, cada caleta oculta donde podría refugiarse. Le habló de las rutinas de las patrullas del cártel, de las frecuencias de radio que debía evitar. Navega solo con la luna nueva, pega tu bote a los manglares durante el día, pinta la cubierta de un color oscuro para evitar los reflejos y, sobre todo, no confíes en nadie, le aconsejó. Santiago absorbía cada palabra, memorizando cada detalle. Por primera vez, desde que encontró el dinero, sentía que no estaba completamente solo en su guerra. Mientras Santiago se preparaba, El Martillo sentía cómo su frustración crecía. Sus recursos tecnológicos y su ejército de informantes no habían logrado capturar a un simple pescador. La habilidad de Santiago para desaparecer en un entorno que conocía a la perfección era un insulto a su reputación de eficiencia. Si la fuerza bruta y la tecnología no funcionaban, era hora de recurrir a la guerra psicológica. Comprendió que la debilidad de un hombre como Santiago no era el mismo, sino aquello por lo que luchaba. El objetivo no coopera, informó a su lugarteniente por teléfono. Es hora de recordarle por qué está corriendo. Hagan una visita a su familia. No quiero violencia. Quiero que entiendan nuestro alcance.
que sientan nuestro aliento en su nuca, que le transmitan el mensaje de que podemos tocar lo que más ama cuando queramos. La visita fue de una sutileza aterradora. Los dos hombres que bajaron de la camioneta en Holbox no parecían sicarios. Vestían guayaberas limpias y sonreían con amabilidad. Elena les abrió la puerta, pensando que eran funcionarios del gobierno. No levantaron la voz, no mostraron sus armas. Se sentaron en el humilde salón y uno de ellos le ofreció un dulce a Sofía, quien se escondía detrás de las piernas de su abuela. «Señora Vargas», dijo el hombre con voz suave, «solo estamos aquí para hacerle saber que nos preocupamos por el bienestar de su esposo. Sabemos que está en un viaje complicado. Queremos que vuelva sano y salvo, y por supuesto que nos devuelva algo que se le cayó por accidente». Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en los dibujos de Sofía pegados en la pared. «Tiene una familia preciosa. Sería una lástima que algo le pasara». El mensaje quedó flotando en el aire, más pesado y amenazante que cualquier grito. Los hombres se fueron tan tranquilamente como llegaron, dejando tras de sí un silencio cargado de pavor. Elena cerró la puerta con llave, temblando, y abrazó a Sofía con fuerza. No había habido violencia física, pero la violación de su hogar, la amenaza velada en cada palabra amable, fue un acto de terrorismo emocional puro. Sabía que la vida que conocían había terminado. Eran rehenes en su propia casa, esperando la siguiente jugada de un monstruo invisible. La seguridad de su pequeño mundo se había hecho añicos, reemplazada por un miedo constante que se sentaba a la mesa con ellas y se acostaba en la cama a su lado por la noche. El golpe de gracia llegó a la mañana siguiente. Elena encontró la hielera en el umbral de su puerta, una imagen que se grabaría a fuego en su memoria para siempre. El hedor a descomposición era la primera advertencia. Con un presentimiento que le helaba la sangre, levantó la tapa. El rostro de Alonso, el pescador delator, la miró con los ojos abiertos y muertos. Su expresión, una mezcla de sorpresa y terror. Elena ahogó un grito, retrocediendo y cayendo al suelo. Sobre la cabeza, el pedazo de cartón con el mensaje brutal: «El próximo es tu marido, y después veremos quién más está en casa». La amenaza ya no era una sugerencia, era una promesa tallada en carne y hueso. El cártel había movido su ficha, convirtiendo a su familia en el objetivo directo. La noticia viajó por la red de susurros de Mateo hasta llegar a Punta Alén. Recibió el mensaje encriptado y su rostro se endureció. Fue a buscar a Santiago, que estaba cargando el último bidón de gasolina en la Anamar. No endulzó las palabras. Le contó lo de la visita, lo de la hielera, el mensaje. A cada palabra, Santiago sentía como una capa de sí mismo se desprendía. El miedo, la culpa, la desesperación, todo fue consumido por una llama blanca de rabia pura. El pescador que huía para salvar a su nieta murió en ese instante. En su lugar nació algo más duro, más frío. Ya no se trataba de escapar, se trataba de contraatacar. Sus ojos, que antes reflejaban la tristeza del mar, ahora tenían la dureza del acero. Miró a Mateo y con una voz que su amigo apenas reconoció dijo: «Necesito un lugar para tenderles una trampa, un lugar donde el cazador se convierta en la presa». La rabia de Santiago era un ancla que lo fijaba en el centro del huracán de su vida. El miedo había sido un viento que lo empujaba a la deriva. La ira, en cambio, le dio un propósito y una dirección. Ya no huía, se dirigía a un enfrentamiento. Mateo vio la transformación en su amigo y comprendió que el pescador había muerto para dar paso a un guerrero. Fue él quien pronunció el nombre del campo de batalla: Cayo Culebra. Lo describió no como un simple islote, sino como una fortaleza de óxido y olvido en la frontera misma, un laberinto de barcos encallados, devorados por el salitre y la vegetación. Un lugar donde los motores de las lanchas modernas eran inútiles, donde solo el conocimiento del terreno y la astucia podían prevalecer. Era el lugar perfecto para que un fantasma cazara demonios. Mientras Santiago trazaba en su mente el mapa de la venganza, Mateo libraba una guerra diferente, una de susurros y transacciones secretas. Activó su red de viejos contactos, hombres que vivían en las sombras de la ley, moviendo hilos invisibles a cambio de favores o de dinero.
Organizar la extracción de Elena y Sofía de un lugar tan vigilado como Holbox era una proeza logística. Implicaba sobornar a un funcionario de migración, contratar a un pollero de confianza que no las vendería al primer postor y coordinar una ruta de escape a través de la frontera con Belice, que no estuviera bajo el control del cártel. Cada llamada era un riesgo, cada paso una apuesta. La vida de la familia de Santiago dependía de que él mantuviera al monstruo ocupado en Cayo Culebra el tiempo suficiente. El plan que urdieron juntos era de una simplicidad brutal, la clase de plan que solo puede nacer de la desesperación más absoluta. Santiago se convertiría en el cebo más apetitoso. Llevaría la Anamar a Cayo Culebra, cargada con una parte visible del dinero. Usaría la radio para dejar una transmisión corta y rastreable, un señuelo digital para los sabuesos electrónicos del cártel. Una vez que mordieran el anzuelo, él se desvanecería en el vientre metálico del cementerio de barcos. Allí, en ese laberinto de pasillos oscuros y cubiertas resbaladizas, el juego cambiaría. No sería un enfrentamiento de armas, sino una cacería donde él, conocedor de cada sombra, se convertiría en el depredador. Durante las siguientes 24 horas, Santiago se dedicó a fabricar sus armas. No eran pistolas ni rifles, sino extensiones de su antiguo oficio, adaptadas para un propósito más letal. Afiló las puntas de sus arpones hasta que brillaron con una luz maliciosa. Trenzó sedales de acero, finos como un cabello pero capaces de cortar la carne, y los convirtió en lazos y trampas. Llenó viejas botellas con gasolina y aceite de motor, creando cócteles Molotov rudimentarios. Cada nudo que ataba, cada punta que afilaba, lo hacía con una concentración monacal. No había odio en sus acciones, solo una fría y metódica determinación. Estaba preparándose no para una pelea, sino para una desinfestación. El último viaje de la Anamar fue una procesión fúnebre. Santiago navegó hacia Cayo Culebra, bajo un cielo gris que presagiaba la tormenta tropical que se acercaba, un aliado inesperado que añadiría caos a su plan. Mientras la lancha cortaba las olas, su mente se despidió de su vida. Se despidió de los amaneceres en el mar, del olor de las redes mojadas, del rostro de Elena al despertar, de las risas de Sofía. Cada recuerdo era un tesoro que guardaba en lo más profundo de su ser, el combustible que lo impulsaría a hacer lo que estaba a punto de hacer. Cuando finalmente avistó la silueta dentada de los barcos naufragados de Cayo Culebra, sintió una extraña paz. Había llegado al fin del mundo para librar su última batalla. Ancló la Anamar en un canal expuesto, tal como lo había planeado. Dejó una de las maletas abierta en la cubierta, los fajos de dólares visibles como una carnada irresistible. Luego, con una agilidad que desmentía sus años y su cansancio, se deslizó al agua y nadó hacia la orilla, desapareciendo entre los cascos oxidados de los barcos. El lugar era aún más tétrico de lo que había imaginado. El viento silbaba a través de los agujeros de los mamparos, creando una sinfonía de lamentos fantasmales. El aire era denso, cargado del olor a óxido y a podredumbre. Santiago se movió por este paisaje de 1900 pesadilla con la seguridad de quien ha vuelto a casa, encontrando el puesto de observación perfecto en el puente de un viejo carguero que se inclinaba sobre el canal como un titán moribundo. No tuvo que esperar mucho. El punto en el radar que había activado con su breve transmisión de radio fue como una gota de sangre en un estanque de tiburones. Dos lanchas rápidas, idénticas a la que había encontrado en la ensenada, aparecieron en el horizonte, aproximándose a una velocidad vertiginosa. Apaj, bordo, una docena de hombres vestidos de negro, armados con rifles de asalto y una arrogancia nacida de la impunidad. Al mando estaba el verdugo, el lugarteniente de El Martillo, un hombre cuya reputación de crueldad era legendaria. Desembarcaron con eficiencia militar, asegurando el perímetro, sus ojos escrutando el silencio antinatural del lugar, sintiendo que algo no estaba bien, pero demasiado confiados para admitirlo. La primera baja no fue producto de una bala, sino del acero. Los sicarios, al pasar por un estrecho corredor entre dos contenedores, activó un sedal casi invisible. Arriba,
Una vieja ancla que Santiago había asegurado con una polea se desplomó con un silbido sordo, aplastando al hombre con un sonido húmedo y final. El pánico se extendió entre los demás. Sus armas automáticas eran inútiles contra un enemigo que no podían ver. El silencio y las sombras eran ahora sus peores enemigos. El verdugo gritó órdenes, intentando restaurar la calma, pero el miedo ya se había infiltrado en sus filas. Empezaron a moverse en parejas, con la espalda pegada, viendo amenazas en cada sombra, en cada chirrido del metal. Santiago se movía por las entrañas de los barcos como un espíritu vengador. Conocía cada pasadizo, cada agujero en el suelo, cada plancha de metal suelta. Su ofensiva era una guerra de guerrillas. Hacía rodar un barril vacío en un extremo de un barco para atraer su atención, y luego atacaba desde el otro. Usó sus redes de acero para atrapar a Milimitsintos, otro sicario que intentaba escalar a una posición elevada, dejándolo colgado e indefenso. El cementerio de barcos se había convertido en su telaraña, y los cazadores, uno a uno, quedaban atrapados en ella. El viento de la tormenta que se intensificaba ahogaba sus gritos, mientras la lluvia comenzaba a caer, lavando la sangre de las cubiertas oxidadas. El verdugo, furioso y humillado, se dio cuenta de que estaban siendo desmantelados por un solo hombre. Ordenó a sus hombres restantes que se separaran y barrieran el barco principal, el carguero donde Santiago había establecido su nido. Fue un error fatal. Al separarlos, los hizo más vulnerables. Santiago, desde las alturas del puente, vio a dos de ellos entrar en la bodega principal, un abismo de oscuridad. Dejó caer una de sus botellas de gasolina, seguida de una bengala de emergencia. La explosión resultante iluminó la tarde que oscurecía y el eco retumbó por todo el cayo. Dos más habían caído. La docena de cazadores se había reducido a un puñado de hombres aterrorizados. El enfrentamiento final era inevitable. El verdugo, abandonando toda precaución, subió corriendo las escaleras hacia el puente del carguero, sus botas resonando sobre el metal. La confrontación se produjo en la cima del mundo de óxido de Santiago, con la tormenta tropical desatada a su alrededor. No fue una pelea de profesionales, sino una riña desesperada y salvaje. El verdugo era más fuerte, entrenado para matar, pero Santiago estaba impulsado por una fuerza más poderosa, la imagen de su nieta. Esquivó un cuchillazo y respondió con un golpe de un pesado extintor. La lluvia torrencial y el viento aullante eran la banda sonora de su danza mortal. La lucha los llevó al borde de la cubierta inclinada. El verdugo logró desarmar a Santiago y lo agarró por el cuello. Su rostro, una máscara de odio. «Morirás por esto, viejo pescador», gruñó. Mientras la vida se le escapaba, la mano de Santiago encontró un arpón que había dejado, estratégicamente apoyado contra la barandilla. Con un último estallido de energía, lo hundió en el costado del sicario. Los ojos de El Verdugo se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y dolor. Aflojó su agarre. Santiago lo empujó con todas sus fuerzas y el cuerpo del asesino cayó al vacío, siendo engullido por las olas turbulentas que azotaban el casco del barco. Santiago se quedó allí, de rodillas, jadeando, mientras la lluvia limpiaba la sangre de su rostro. Había ganado. El coste de la victoria era visible en su cuerpo malherido y en el paisaje de destrucción que dejaba atrás. Cojeando y con un dolor agudo en las costillas, bajó del carguero y se dirigió a una de las lanchas del cártel. Saboteó el motor de la otra, asegurándose de que los supervivientes, si lo sabía, quedaran varados. Puso en marcha el potente motor y se alejó de Cayo Culebra sin mirar atrás. Mientras cruzaba la frontera invisible hacia las aguas de Belice, con la tormenta como coartada perfecta, sintió un vacío inmenso. Había matado para proteger a su familia. Había descendido a la oscuridad para darles la luz. El pescador estaba muerto y no estaba seguro de quién era el hombre que había sobrevivido. La noticia del desastre en Cayo Culebra llegó a El Martillo como un misil. Había perdido a su mejor equipo, a su lugarteniente más leal, 2 lanchas, y lo más importante, su aura de invencibilidad. Todo a manos de un solo hombre, un viejo pescador. La humillación era un veneno que
recorría sus venas. En un ataque de ira fría, barrió todo lo que había sobre su escritorio de caoba. No gritó, no amenazó. Simplemente se quedó en silencio, en medio de su oficina, y sus subordinados supieron que el nombre de Santiago Vargas se había convertido en una obsesión, en un fantasma que lo perseguiría y por el que nunca dejaría de buscar venganza, aunque tuviera que esperar el resto de su vida. Oficialmente, Santiago Vargas se convirtió en una estadística más de la tormenta. Su lancha, la Ana Mar, fue encontrada días después a la deriva, con una maleta de dinero en su interior, lo que llevó a las autoridades corruptas a cerrar el caso como un ajuste de cuentas entre narcos en el que un pescador inocente quedó atrapado. En Holbox, sus amigos lloraron su pérdida y erigieron una cruz con su nombre en el pequeño cementerio de la isla. Santiago Vargas, el hombre honesto y callado, había sido borrado del mundo de los vivos, su memoria honrada por aquellos que nunca supieron la verdad de su sacrificio. Mateo también pagó el precio de su lealtad. Sabía que el cártel no tardaría en atar cabos. La noche en que Santiago zarpó hacia Cayo Culebra, Mateo hizo su propio equipaje, quemó su cabaña y todo lo que había en ella, borrando cualquier rastro de su existencia en Punta Allen. Usando sus últimas conexiones, se embarcó en un carguero que zarpaba hacia Panamá, convirtiéndose en un exiliado, un hombre sin hogar, condenado a mirar por encima del hombro por el resto de su vida. La deuda con Santiago estaba saldada, pero la libertad le había costado todo lo que tenía. La misma noche de la masacre en el Cayo, Elena y Sofía eran conducidas a través de la oscuridad. Un hombre sin rostro, contratado por Mateo, las recogió en un punto de encuentro en la carretera y las llevó a través de la frontera por un sendero oculto en la selva. No hubo despedidas, solo el miedo y la incertidumbre. Su viaje hacia el norte fue largo y peligroso. Una odisea a través de un país que se había vuelto hostil, financiada con el dinero que Santiago había conseguido. Eran fugitivas, arrancadas de su hogar, huyendo hacia una promesa de seguridad que se sentía tan frágil como un sueño. Un año más tarde, el sol de la tarde ilumina un parque en una tranquila ciudad de Ohio. Los colores del otoño pintan los árboles. Una niña de 9 años, con las mejillas sonrosadas y el pelo oscuro ondeando al viento, corre detrás de una pelota, su risa clara y fuerte. Es Sofía, completamente sana. La leucemia, un mal recuerdo vencido. En un banco, Elena la observa, una sonrisa agridulce en su rostro. Ha envejecido, pero hay una serenidad en su mirada. A cierta distancia, de pie junto a un roble, un hombre con una gorra de béisbol calada y una barba canosa las observa. Su rostro está curtido por un sol diferente y sus ojos contienen una tristeza infinita. Es Santiago. Vive en la misma ciudad, con otro nombre, otra identidad. Trabaja como jardinero, un hombre invisible para el mundo. A veces las ve en el supermercado, en la biblioteca, en el parque. Son los momentos que le dan sentido a su exilio. Es su penitencia y su recompensa, poder verlas a salvo, sanas, libres, sabiendo que nunca podrá volver a abrazarlas, que nunca podrá decirles la verdad. Es un guardián fantasma, un protector anónimo que sacrificó su vida para darles una nueva, y en la soledad de su pequeño apartamento, por la noche, a veces se pregunta si el precio fue justo. La respuesta siempre llega cuando cierra los ojos y ve la sonrisa de Sofía. Y en Holbox, la historia de Santiago Vargas se ha transformado. La verdad se ha erosionado con el tiempo, convirtiéndose en leyenda. Los pescadores jóvenes, cuando se sientan en el muelle a remendar sus redes, a veces oyen a los viejos hablar en susurros del pescador fantasma. Cuentan la historia de un hombre humilde que fue arrastrado por una tormenta y que regresó como un espíritu del mar para vengarse del cártel que asolaba la isla. Dicen que en las noches de 1900 tormenta todavía se puede ver la silueta de su lancha, la Ana Mar, navegando en el horizonte, protegiendo a los inocentes. La historia de un abuelo desesperado se convirtió en el mito de un héroe silencioso, un susurro de esperanza en un paraíso perdido.